Gente, buen día, ¿cómo están todos ustedes? Primero que todo quiero agradecer un montón, primero por estar aquí una vez más acompañándome en este nuevo episodio y segundo por todos los mensajes tan hermosos que de verdad siempre recibo en todos los podcasts que he subido hasta el día de hoy. De verdad que gracias por el apoyo. Yo que estoy empezando con esto de YouTube, cada vez que entro y veo los mensajes es como que de verdad muchas gracias. Ahora entiendo muchas cosas que otras personas hablaban y uno decía, pero ¿de qué? Pues sí, se siente mucho amor por gente que uno ni siquiera conoce, mucho apoyo, mucha sororidad. Entonces, de verdad que eso es algo que a mí puedo decir que me llena muchísimo el corazón. Que tanta gente empatice con la historia de uno, que tanta gente lo entienda a uno. Y pues nada, más que nada como el apoyo, como el amor que de verdad siento que he recibido durante todo ese tiempo que he subido los videos. Hoy estoy muy feliz y muy emocionada porque hoy no estoy sola, hoy tengo de nuevo una invitada, alguien que quiero muchísimo, que aprecio demasiado y que en algún punto de su historia me dio la oportunidad de poderla traer aquí en Australia con todo el proceso migratorio, con todo el proceso de la visa y me hace muy feliz poderla tener el día de hoy acá. Mi invitada es alguien muy especial, tiene una historia muy linda que contar siguiendo como con esa línea de todo el proceso, digamos que lo que significa migrar, si bien yo siempre lo he dicho, que Australia es un país que brinda demasiadas oportunidades y que podemos vivir cosas maravillosas como experiencia, aprendizaje, mejor dicho, también hay una parte que no mucho se habla, digamos que abiertamente, porque romantizamos mucho la idea de poder vivir acá y la gente a veces tiene un concepto de que todo es wow, cuando en realidad no es así. Y ustedes saben que el propósito de este canal es poder hablar con completa honestidad, sin tapujos, lo que es. Entonces, siguiendo como por esa línea de todo el proceso migratorio, mi invitada hoy para mí es muy especial porque tiene una historia completamente, yo diría que de mucha resiliencia. Es una persona que vino con muchísimos sueños, literalmente en dos maletas, con muchísimas expectativas y que por cosas de la vida pasó una situación que transformó absolutamente todo su escenario y la transformó a ella en 200 partes diferentes. Entonces, para mí, una mujer completamente fuerte, inteligente, resiliente y me da mucho placer y mucho amor poderla tener hoy en día contándonos su historia, porque yo sé que más allá de cualquier otra cosa que nos vaya a contar, sí es un ejemplo completo de resiliencia y de fortaleza. Así que démosle la bienvenida a mi invitada, superestrella, Nati Rojas. Nati, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar venir a mi podcast, por venir a contar tu historia, que yo sé que obviamente no es una historia fácil de contar, pero Nati, de verdad que yo siento que el mensaje que nos va a dar, como básicamente todo lo que hemos tratado de hacer con este podcast, de mucha resiliencia, de mucha fortaleza. Nati, bienvenida, muchas gracias por haber venido. Gracias, André. Gracias, gracias, gracias. Esta historia es muy on fire, Muy on fire, literal. muy on fire. O sea, Nosotros acá, cuando empezamos a hablar de lo que queríamos contar y todo el tema con el podcast, literalmente yo le dije a Nati, ella es como el ave fénix, o sea, literalmente ella es como el ave fénix, porque la historia que nos va a contar obviamente trae mucho y de todo lo que pasó hace 5 años, ¿fue que llegaste? sí, 5 años. Entonces, como que para que empecemos, Nati, pues primero que todo, bienvenida. Muchas gracias de verdad por estar aquí, por abrir tu corazón, por querer contar esta historia que yo sé que aunque no es fácil, hay un mensaje súper importante detrás de todo esto. ¿Y cómo te sientes? No, André, me siento emocionada porque vengo de una serie de podcasts interesantes, marica, donde has abierto el corazón, donde has bombardeado así, entonces el reto es importante, importante porque este espacio que tú abres es para uno hablar sin filtros, Literal. para motivar también al que le hace falta el empujón. Te agradezco mucho porque tú tienes mucho que ver que yo esté aquí en Australia, muchísimo. Esta mujer, mejor dicho, con sus talentos y sus dones y uno de sus emprendimientos también. Sí, Mm, hace como 5 años empezamos el proceso migratorio de Nati. Como que la asesoramos con todo el proceso de la visa, obviamente me preguntó básicamente que cómo era vivir acá, bueno, las oportunidades, etcétera, y pues más que nada como la experiencia y bajo lo que yo ya tenía como vivenciado acá. Y Nati tomó el paso y se vino para Australia. Me vine para Australia, me vine a Perth y estando acá en Perth, André, pasó algo y es que a Pero los empecemos como por el inicio. ¿Qué fue lo que en te un motivó? principio todo era Sí. oscuridad. En un
oscuridad. Literal. No, mentiras, vamos a empezar por lo Hágale, primero, hágale, para que hágale. hagamos como una historia a la gente. ¿Qué fue lo primero que te motivó a venir a Australia? O sea, ¿cuál fue el motivo de venir acá? Uy, la verdad, miren, yo estaba bien en Colombia, ¿cierto? Muchos de nosotros tenemos nuestro empleo, nuestra familia, estamos en una zona de confort, pero a mí me trajo una tusa. La tusa. O sea, la tusa, la tusa, la tusa. Lo que a la mayoría de nosotros nos pasa, Pues yo creo. sí, a mí me trajo una tusa, yo necesitaba tiempo para mí, para sanar esa tusa. Y en esas aparece, en un viaje con unos amigos, aparece la historia de Australia. Ese amigo, creo que te conocí a ti, me da el contacto, no sé qué. Yo decía, yo me voy a ir a Australia. Ya había recorrido calles, ya había llorado Andrés Cepeda por todas las calles, ya no, ya no podía más. Y en esas decido venirme a Australia. Cuando conozco a mi asesora de confianza, es la que me habla de Perth en específico. Yo quería meterle terreno a esa tusa, Ya. prácticamente. Entonces, por eso es que yo empiezo como a evaluar la posibilidad de venirme hacia Perth. Esta tusa fue emocionante y les deseo a todos ustedes que la tengan porque me monetizó, André. Me monetiza. Las mujeres ¿Sí? facturan llorando también. Nosotros vendimos nuestras cosas, o sea, yo ya lo hablo con tranquilidad, pero obviamente fue un tema muy delicado. Vendimos nuestros espacios, todo. Parte para él, parte para mí, y yo me cojo mi corazón con esos ahorros y digo, este es mi viaje para Australia. Una Gracias, decisión. Alex. Gracias. Que Dios te tenga muy Tu gloria, bendecido. No, también. Uy, no, es que estamos con té, necesitamos tequila. Ay, no, 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 no. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Pero muchas gracias porque gracias a ti es que Nati está aquí. No, 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 la verdad siento que hay personas que son maestras, de verdad, y ya me Sí. sale la parte espiritual y hay personas que son maestras en la vida de uno y Uy, pero considero, ¿sabes qué? Haciendo aquí un corte, que escuchaba yo, no sé si fue un TikTok o un reel, que era que la gente no, que hay personas que no es que sean nuestros maestros, como que lo asignamos mal. Fue pucha, ahora se me escapa, pero era más que nada como, ay, qué idiota lo que voy a decir. hágalo, sáquelo, sáquelo. No, no me acuerdo, es que no me acuerdo. No sé por qué sale aquí la luz, pero. Corte. Ya volvemos. Ya volvemos. No, mentiras. Hay maestros, Hay André. maestros. De verdad, hay personas que llegan a tu vida para enseñarte algo, ¿sí? Y seguramente uno no la selecciona, pero la vida te da la posibilidad de pasar la tarea y hacer la prueba y No, pasar. total, a mí me pasó lo mismo. Yo estoy aquí Sí. por una tusa terrible. No todos la escuchamos. Parte 1, Parte 2. dos, tres, sí, así. Sí, claro. Te ¿Qué saca está por una pasando? tusa. No sé qué está sucediendo hoy, pero estamos al natura. Sí. Bueno, yo les cuento, esa tusa a mí me enseñó. Y me enseñó que necesitaba estar sola y que necesitaba un tiempo para mí y que necesitaba meterle tierra a muchas cosas, así que literalmente le metí kilómetros de distancia para encontrarme. No todas las personas deben hacer eso, pero tuve el beneficio y la bendición de poder darme este espacio para mí. En inicio lo disfracé frente a mis amigos, mi familia, mis coworkers en me voy a ir a estudiar inglés. Y no, y de verdad sí necesitaba también inglés. hacía parte de la experiencia. Entonces me di esa oportunidad, llegué a Perth. Llegué, te conocí, bueno, empezó una maravilla, las sensaciones que tú sientes cuando llegas a un país desconocido. ¿Cómo te imaginabas tu vida acá cuando llegaste? Yo había viajado, he viajado a distintos lugares, pero ya una cosa es empacar tu maleta. En este podcast van a aprender qué no empacar, qué no empacar en esa maleta. Empacar, Dios santo, todas las ilusiones para empezar de cero, ¿sí? Para darme una posibilidad, para dejar de ser una adulta y empezar a ser una estudiante, empezar a volver a sentir que iba a alimentar mi conocimiento y mi ser, que iba a haber calles nuevas, personas nuevas, culturas nuevas que no me iban a llevar a pensar en esa relación o para estructurarme mejor, darme esa base. ¿Y te imaginabas tu vida acá así? O sea, básicamente. Por el momento. Como comenzar como en esa etapa de estudiante, conocer Sí, personas. no te digo que lo veía como Australia, quiero vivir allá, pero sí decía, quiero vivir la experiencia. Quiero darme la oportunidad de irme a Australia a estudiar inglés y vivir la experiencia. Ya más adelante, cuando tú ya pisas esta tierra, tú ya te vas enamorando más,
vas viendo más cosas, entonces va entrando como en tu sueño de, oye, hey, qué chévere, porque ¿cómo vas a saber a qué sabes si no lo has probado? Total, total. Entonces, André, yo llego, entro a un colegio a estudiar inglés. A los 15 días empiezo, en esa semana me reciben desde el aeropuerto, yo entro a mi casa, comparto con una colombiana y un italiano, todo perfecto porque yo no conocía a nadie, yo de verdad necesitaba no conocer a nadie. Y entro a mi colegio, mis compañeros, y acá pasa algo, André, y tú se lo puedes decir más. Cuando uno llega, uno abre su cuenta bancaria y se demoran unos días mientras llega el plástico, la tarjetica. Ujú. Mientras eso pasó, yo, colombiana, traía mis ahorros, acuérdense de mi relación bendecida. Traía mis ahorros en un bultico y lo metí en mi caja fuerte, una caja fuerte de la Panamericana, que lo tenía como un librito ahí en los stands de mi casa. Mi habitación pequeña, una habitación de estudiante en una casa normal, estándar, y empezar a hacer todo, toda mi rutina de estudiante. O sea, tú llegaste acá, te estableciste en una casa con una colombiana y un italiano, traías tus ahorros en cash, En cash, en efectivo, que acá para las personas que lo conocen es el plastiquito. plastiquito. Lindos esos billetes, pero ese plastiquito más adelante van a saber qué pasa con ese plastiquito. Pues resulta que ese plastiquito aproximadamente pasaban los $7,000 de Ah, plastiquitos. pucha. Porque yo decía, yo quiero, por primera vez yo trabajaba y estudiaba, André, toda la vida he trabajado y estudiado. Ujú. Ha sido un tema de que si quiero avanzar, pues es por mis propios medios. Y esta vez decía, me quiero dar la oportunidad de solo enfocarme en el estudio, de Ujú. tener la bendición de solo estudiar y listo. No pasar los primeros meses por algún trabajo, tener la presión de necesito la plata para pagar la renta, sino venir con un colchoncito. Son mis planes y el universo después se ríe de esos planes, porque pasa, entramos Ya entras ya obviamente a estudiar y todo el proceso y eso. y acá se pone bueno. O sea, acá ya la gente se despierta porque, maniches, se me quema la casa. Se quema la casa donde yo vivo. Y es que esto solo tú lo puedes vivenciar. Andrea les va a pasar estas imágenes cuando tú ves un tipo de escenas. Se las voy a decir. Yo estoy en el colegio, O Andre. sea, cómo fue ese día? Yo estoy en el colegio un 14 de febrero. Yo estudiaba de día y se acaban las clases, me quedo hasta las 4 de la tarde, que más o menos son extra clases para vocabulario, para gramática, para perfeccionar los sonidos y, bueno, el tema de pronunciación. Y termino y yo dije, como es 14 de febrero, me voy a meter el pasaporte en mi bolso porque de pronto me tomo una cervecita o algo con mis Ujú. compañeros del colegio. Y como somos tan jóvenes, entonces me van a pedir el ID. El caso es que cuando yo salgo, empiezo a hacer unas llamadas a Colombia, estoy con mi celular, haciendo mis llamadas de San Valentín, mi familia, bueno. Y en esas me empiezan a entrar llamadas de mis hostmates, que como he dicho, pero ¿qué pasó? Algo pasó, déjenme en un segundo Colombia, que tengo que llamar a la casa a ver qué pasó. Cuando llamo, me preguntan, ¿tienes todo contigo? ¿Todas tus cosas de valor están contigo? Y yo digo como, pues lo básico, porque, porque pues yo salí para el colegio. El Ujú. computador, los cargadores, el dinerito, o sea, cosas que son de la casa. Yo salí como uno sale en el día a O sea, día. literal, con tus cositas del colegio Sí. más tu pasaporte fue Mi el que pasaporte sacaste. que ese fue el que saqué. Mis tarjetas del Colombia, la licencia de Colombia, los papeles de Colombia, todo estaban en esa cajita. Tarjetas de crédito, porque las mujeres somos un poquito peligrosas con las tarjetas de crédito, todo estaban ahí guardado porque ese día no los necesitaba. Ujú. El caso fue que André me empieza a llamar este personaje, que cómo estoy, que las cosas de valor. Yo miré a una amiga y le dije, Marica, se metieron a robar. O sea, se me vino el Fue tu primer pensamiento latino. pensamiento. Yo dije, nos robaron. Sí. Pues es que tú, ¿qué más vas a pensar en Australia? O sea, yo dije, no, se metieron a robar. Entonces, acá los buses, el tren, todo es muy rápido, pero mi amiga me dijo de una vez, cojamos un Uber y llegamos a la casa. Cuando llegamos a la casa, André,
La calle estaba cerrada, habían bomberos, había ambulancia, el carro de mi housemate estaba afuera, Que o fue el sea, todo video lo que ves que acá. vamos a poner. Ok. Sí. Y cuando tú tienes la primera escena, Yo nunca he visto esas no, te invito. fotos. La primera escena, mi casa está oscura, mi casa está completamente oscura porque la luz no está y yo prendo con el flash de la cámara y donde estaba mi cama, El donde estaba techo la se mesita de fundió noche, donde estaba mi completamente. librito, Esa era todo la estaba sala. destruido, Andrea, destruido, todo estaba en Entonces, cenizas en el piso. O sea, esa es la tú, parte hacemos un del recap. O sea, tú estás en comedor. el colegio, te llama tu housemate, te dice, tienes tus cosas como de valor, tú ya te cuenta más o menos lo que pasó, coges un Uber con tu amiga, llegas allá y ves todo esto. Sí, llegó esto. O sea, llegó con mi inglés a decirle a Dios los... mío, yo nunca había visto esas fotos. Sí, sí, sí. Es que ya cuando tú lo ves desde el recuerdo, este es un video. Los videos están con el flash del celular porque todo estaba oscuro. Oscuro. Y tú lo único que ves son cenizas. Todo lo que había eran cenizas, 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 todo negro. En ese momento tú lo único que dices es, Dios mío, gracias al cielo yo no estaba acá. Sí. Porque normalmente, según la rutina que yo estaba teniendo, yo a esa hora debería estar en mi cama leyendo, estudiando, acostada, tomando un reposo porque todavía habían temas de jet Sí, lags yo y demás. sí. Y cuando eso pasa, eso ya es a la mañana siguiente. O sea, cuando eso pasa, yo empezar a deletrear mi nombre porque ellos necesitaban hacer el registro de las personas que vivían, los bomberos. Acá es muy organizado el tema. Mm. El tema es que cuando yo ya veo a mi housemate mujer, me tranquilizo porque yo digo, bueno, ya está bien, pero yo no veía al chico y yo decía, Dios mío, en ese momento uno no piensa en sus cosas materiales, uno piensa en las vidas. Y Ujú. empecé en dónde está, en dónde está, en dónde está. Ya cuando vi la ambulancia, me dirigí hacia la ambulancia y fue un abrazo tan, tan fuerte Con tu housemate. con mi housemate, Ujú. que en ese momento me di cuenta de las emociones tan fuertes que uno puede llegar a construir en nada, En estando acá, claro. en nada, No, y en más en nada. un momento, o sea, Tan Dios mío, vulnerable. claro, porque era la casa de él, me imagino. Sí. Un momento demasiado vulnerable. Él Sí, vivió el incendio, él vio su casa él estaba negra, ahí. él estaba por dentro, él es el que cuenta cómo se salió por debajo del humo negro, o sea, eso que uno ve en las películas, realmente él lo hizo. Rompió las ventanales con Dios la mío, qué pierna. susto. No, o sea, tú dices en Australia, Claro, o sea, no, no, yo lo que digo con este punto no es Australia, no, o sea, eso puede pasar, en cualquier lugar, exacto. pero es más allá de que uno no se imagina jamás, nunca, Dios mío, toco madera, como que algo así va a pasar. O Sí, sea, ¿tú cuándo vas a creer que tu casa se va a incendiar? nunca. Yo me muero de Nunca. susto. André, uno acá paga seguros, pero no dice voy a pagar el seguro de adentro porque es que acá qué va a Sí, pasar. sí, o sea, uno acá paga el seguro del carro, paga el seguro hasta de, paga su seguro porque no le toca pagar seguro acá. Uno que en la vida se va a imaginar que uno tiene que pagar el seguro de su casa No, y es real, o sea, porque me imagino que, no sé cómo fue, pero se incendia todo se quemó todo. y él La, estaba pagando seguro. no, Ay, no había no. seguro, no había seguro. Perdimos absolutamente todo. La que más perdió en este caso fui yo Fuiste tú. porque los tacos de las casas acá son por fuera. Entonces, cuando son por fuera, pues la casa se quemó por todo el tema del calor. En esos años, recuerdan ustedes que eran las noticias de los animalitos, que en los bosques fue un verano muy fuerte. Entonces, durante esa semana, los tacos tomaron mucho calor, se recalentaron y explotaron en mi habitación. Y Ah, o desde mi sea, habitación, técnicamente eso fue lo que eso fue lo pasó. que sucedió. Ok. Y eso fue lo que encontraron los bomberos, las investigaciones, todo. Mi habitación es la que explota y la que hace que el resto de la casa se queme. Hay dos explosiones, mejor dicho. O sea, al final la casa, literal, yo podía ver hacia arriba, porque a la mañana siguiente volvimos, y se veía el cielo. Se veía el cielo cayendo en las cenizas. André, yo había tenido, yo no me voy a meter acá en temas religiosos ni nada, pero yo había tenido una pelea muy fuerte con Dios hace muchos años y cuando me pasó eso y yo me siento tan vulnerable en una casa que no me pertenecía, sin mi familia, sin nadie a quien darle un abrazo ni nada, yo en el viaje me había peleado con mi mamá porque ella me había escrito una carta. Nosotras somos mucho de cartas. Y yo le decía, ¿tú por qué me tienes que escribir una carta como si yo le hablara a Dios? Y en esas ella me dice, no, es que yo quiero que tú te
Ay, Maricha. Yo nunca, o sea, yo quiero poner en contexto algo, perdón, te interrumpo, pero No, fresca. es que yo no he visto eso, Mm, mm. wow. La carta de mi mamá queda intacta. Después la van a ver. La carta de mi mamá queda intacta, es una carta que ella le escribe a Dios y yo le digo, ¿por qué me vas a escribir a mí una carta que tú le quieres escribir a Dios? Entonces yo no se las voy a leer acá, pero la van a ver en sus imágenes de este video. Pero cuando yo veo todo ceniza, todo negro y empiezo como a mirar qué se puede rescatar, encuentro el papel de mi mamá completamente intacto. O sea, mira, tú ves todo cenizas Es que en el artículo y pues lo mostramos, pero wow. sí, y es un momento donde yo empiezo a leerlo y el spot es la casa destruida, cosas de madera arriba, tú alcanzas a ver el cielo, pero se ven todas las cenicitas volando y empieza una lloviznita toda suavecita. Yo decía, no, la Rosa de La Guadalupe, rosa la Rosa de Guadalupe está acá. romantizó mucho ese momento con película, No, claro, no me y empiezo a imagino. leer esto y esta carta es la que a mí me pone fuerte, André. Es la que yo el día de San Valentín tenía un vestido blanco de florecitas y ese vestido quedó gris de Es el que todas las tienes ahí, cenizas. la foto que Sí, tienes ahí. yo tengo ahí un... Claro, era San Valentín, me quería sentir bonita. Yo estoy en grises, mis tenis están grises, pero yo Mm. cojo a mi... Tenía manicure, pero todo gris, bueno. Y veo la carta de mi mamá, obviamente suciecita, pero intacta. En ese momento yo cojo fuerzas, Andrea, y tenía dos motivos. Tengo mi pasaporte para volverme a mi casa o tengo la posibilidad de sacudirme las cenizas, bañarme y lo que se quemaron fueron maletas. Eso te iba a preguntar, o sea, como más allá de todo, que obviamente está lo de la carta, más allá de todo lo material que se quemó, que fue casi que el Todo, 90%, yo creo que en tu caso fue el todo. 99% de que se quemó, a nivel emocional, ¿qué se estaba quemando ahí? O sea, es una pregunta que yo te hago por todo lo que ya has contado al inicio con lo de tu expareja. ¿Tú qué sentiste en ese momento? Sé que, porque Dios mío, o sea, yo no me alcanzo a imaginar, de verdad, de corazón lo digo, ese momento. No André, lo puedo, no, o sea, ni siquiera, o sea, no puedo ni siquiera entenderte porque me imagino que es algo muy duro. Y más allá de ver todas las pertenencias que son importantes quemadas, ¿qué se estaba quemando también para ti en ese momento, a nivel emocional? André, te voy a decir una cosa hermosa. Yo he tenido la posibilidad de asistir a tus workshops que me encantan. Y hay unos rituales que uno hace con el fuego para quemar muchas cosas que uno quiere dejar ir, ¿cierto? Siempre lo hacemos, En sí. ese momento a mí se me hizo un incendio. Ay, no. Hoy sí estoy No estamos emocionados, pero es que es verdad. O Mm. sea, a mí esa relación que ahorita uno lo dice en chiste y risas y todo, era un amor muy especial para mí. Entonces, cuando yo tomo esto de fortaleza, de que yo puedo, de que realmente se quemó una parte muy importante mía de todo mi pasado, de todo. Realmente le dio sentido al viaje. Porque lo que yo digo, ay, sí, necesito meterle tierra a la tusa y me vine con los No, dineros y no sé qué, quemado. realmente Australia se te rió en la cara y te dijo, hey, ese no es el sentido del viaje. Quémalo y sea para volver a Colombia con la historia de esto, de un incendio, o sea para tú quedarte acá con todo y decir, este es mi verdadero significado de este viaje. O sea, ya, tocó duro, o sea, ese ritual me tocó con Mm. incendio, Uno pero es así. obviamente muy bacano, o sea, fue pucha, es que cuando uno ya puede como respirar y meditar con todo lo que ha pasado y verlo desde los ojos como uno los ve ahorita, qué fuerte, porque para nosotros que creemos tanto en ese tipo de cosas irreal, cuando hacemos los workshops siempre tenemos una parte en donde uno de los rituales es quemar, para nosotros significa el fuego, ya dejar ir eso por completo, lo pongo en esas palabras contigo y es decir, eso, que se estaba quemando definitivamente y que se tenía que ir en ese momento, o sea, y qué lindo lo que dices de, o sea, o sea, de que era una relación muy importante, pero Australia para ti era como, ¿es tu propósito? Hagámoslo completo, o sea, Así es. André, yo conecto mucho con el podcast que hiciste hace unos días porque tú abres completamente tu corazón. Y tú también dices, Marica, me partí. Pero mm, esa partida que tuvimos nos trajo nuestro propósito mm, real. Australia tiene algo mágico y es que
lo lleva a uno a un límite que o eres fuerte, es que es la Es que única no es opción opción. que tienes. Es Exacto. como que no hay opciones más, o sea, No. eso significa Australia y yo creo que a las dos nos ha pasado de que lo que tú dices, no es que puedas coger aquí y acá, o tiene dos opciones, o irse o resignificarse acá básicamente nos ha tocado hacer la segunda, ¿no? Sí. Desde ese punto. Sí, André, pero hay un tema acá que se pone chévere. El año del COVID, COVID, Pero COVID, juepunta, no podía pasar más cosas. O sea, se me quema la casa y viene el COVID, Andrea. yo quería hacerte una pregunta antes de empezar con ese bloque del COVID y es, ¿cómo reaccionó la gente de tu alrededor? No solamente en tu entorno acá, sino en Colombia. Uf, O sea, esto, yo no me imagino llamar a no, yo no mi llamé a mi, niña se no, acaba de ir a Australia, al otro lado del mundo, que era lo que decía mi papá. O sea, tú no te vas para aquí, porque te tienes que ir al otro lado del mundo, Andrea del Pilar. Llamar y decirle, papá, se me acaba de quemar la casa. acá pasa algo muy chistoso. Yo no le podía contar a mi mamá. Yo nunca le conté a mi mamá, ¿No? nunca le conté a mi mamá. Yo llamé a su esposo, llamé a mi hermana, su esposo es mi papá, llamé a mi papá también, llamé a las personas que sabía que tenían la inteligencia emocional para Para sostener. llevar una situación de estas, que sabía que me iban a poder sostener y no al contrario, yo poderle generar un drama peor. Mi mamá, donde yo le diga esto, se me infarta. Y ahora imagínate yo cómo me vuelvo. No, 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 es que no, no le puedo dar poder a esas palabras. Pero en ese momento yo decía, yo no le puedo decir a mi mamá. Entonces, yo te digo, André, te cuento desde aquí. Algo que no debes empacar en tu maleta es el ego. Porque yo siempre dije, Uf. yo voy a llegar y yo no voy a hablar con ningún latino. Es que yo me hice este viaje porque necesito sumergirme en la cultura y hablar solo inglés y no sé qué. Yo, ¿un latino? Olvídate. Chan. Las primeras personas que me ayudaron fueron latinas. Las primeras personas que Wow. cocinaban para mí en el colegio me dejaban porticas. A Lorena le mandó un beso gigante a su esposo. Porticas con mi nombre y me lo dejaban en la nevera del colegio, eran ellos. Me O sea, muero. las personas que realmente me compraron desde ropa interior, cepillos de dientes, chores, a mí siempre me ha gustado vestirme muy bonito y yo decía a lo básico, chores, camisas, ropa interior y nos fuimos, porque la belleza latina no se improvisa. Aparte, quiero ¿Verdad? hacer un paréntesis. Obviamente tiene un estilazo y me voy a No. acordar de ese tiempo hace 5 años, cuando pasó eso. ¿Cómo será? Y lo que acaba de mencionar, empaque todo menos y el ego, así sea que lo empaque, aquí se le estructura a uno de todas las maneras. O sea, Tú cuando recibías una ropa prestada o una ropa, no, y conociéndote como te conocí en esa época, o sea, me acuerdo mucho que pasa eso y tu mente es como tan ágil en ese aspecto de adaptación que decir eso, no importa. O sea, yo vengo de marcas porque obviamente es una niña super high class, pero nunca te viene ese proceso. La más humilde del mundo entero, tengo que decirlo, ella. O sí. sea, ella. Era, si me toca decir con un trapo, me visto con un trapo, si me toca decir con eso, me visto con eso. Le O sea, ponía clase, no, pero su pero mente se sí, adaptó tanto a eso en sí. ese momento. Sí, es así. Mm, Porque era tapar mi niña. cuerpito. Era ser Eva. O sea, era tapar mi cuerpito. Pero ya. Ay, Nati, O sea, no. ustedes no se imaginan australianas, profesoras australianas llevándome ropa gigante. Marica, en que habían 3 natis y yo decía, gracias. Pero de eso, darle la cosa chévere. Me donaron cosas de arte que yo decía, qué ¿Sí? lindo, sí, porque yo soy muy el tema artístico, Mm. pero eso me empezó a dar impulso. Yo decía, lo que se quemaron fueron cosas, no me quemé yo, no estoy mal yo me miraba, yo estaba enterita, tenía el corazón vuelto nada, pero era una manera muy bonita de decir, hey, tengo el momento de volver a hacer todo nuevo, ¿sí? ¿Pensabas eso? Sí, Wow. Oh, sí, muy. sí, sí. No cualquiera, de verdad. No, eso es un tema, André, que ahí es cuando uno realmente entiende que esta es la opción que tienes. Entonces pasa todo esto, André, estoy en pleno incendio, ya estoy sacudiéndome, ya estoy listo. Muchos colombianos me dieron lugares en sus casas, entonces yo parecía una gitana aquí, allá, pero ¿qué pasó?
con esa niña que no voy a trabajar porque me voy a dar el tiempo, pues me tocó. Empecé a hacer trabajos, empecé a cuidar niños, empecé a cocinarle a la cultura italiana, le hacía almuerzos y les vendía a ellos sus 5 o 6 almuerzos para sus trabajos. Entonces así iba. Cuando, chan, dila tú. No, tengo mucha admiración por ti en este momento. O sea, la mía es como, wow. No, cuando, chan, Llega el bloque 2. el colegio se cierra por cuarentena. Eso, bueno, estamos hablando de que en febrero pasó esto, en febrero, marzo pasa toda esta situación. En marzo a finales llega el COVID, porque esto pasó en el 2020, by the way, no lo hemos dicho. Sí. Llega el COVID. Llega el COVID y con ello su alegría. Empiezan a cerrar los colegios. Hago esta inmersión para empezar a sentarme en un computador como cualquier plataforma de inglés no patrocinada en este podcast. Que patrocinen. Pero si quieren, sí. Sí, patrocinen. Navitas, patrocínanos. Ay, sí, era mi colegio, yo lo amo. No, y yo creo que me recuerdan aquí, como no me van a recordar. Es más, sería, ay, bueno, otra idea, pero ya no se fue. Después lo hacemos. Navitas patrocinado aquí. No. Cuando paguen lo patrocinamos, lo ponemos. Bueno, cuando pasa eso, todos los estudiantes, o sea, el mundo está en pandemia. O sea, Australia bendecidísimo, porque también empezó, pero empezó a hacer una burbujita, Sí. donde no voy a dejar entrar ni salir nada. Sí. Cuando pasa eso, yo dije, Dios mío, ¿yo cómo me devuelvo a mi casa? Quiero hacer un paréntesis porque lo hablamos la vez pasada y fue que Nati, no como cualquier estudiante, porque ella había monetizado su ruptura, ella no pagó como regularmente todos pagamos, son 6 meses de estudio, no. Mi niña pagó un año entero de colegio, eso no mucha gente se da el privilegio, pero ella venía Comisionaste, con ¿no? todas, sí. Comisionaste. Uy, linda, obvio. Yo también. Monetizo. Nati no hizo lo que regularmente la humanidad, el 90% de personas de 6 meses, no, ella vino y pagó el año entero. Yo tenía mi pago. Por eso cuando yo les digo, yo me siento con la carta de mi mamá, mi pasaporte, todo quemado, con lo que tenía puesto, y yo digo, o me devuelvo a mi casa o me quedo acá, porque el colegio estaba pago. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Bañémonos, alistémonos y para el colegio. André, sábado, viernes en la noche pasa esto. Sábado, bueno, miremos a ver qué sirve, que no servía nada. Mira mi computador. O sea, es que No, son es unas que cosas que yo creo que la gente, no. la ropa eran chiritos quemados por todo lado. Yo No, porque nunca he visto eso. yo no sé, André, pero lo vamos a ver todos. El caso es que cuando se quema todo, no me quedaba una tanga, no me quedó nada. Entonces, en ese momento, yo lo único que digo es, lunes nos vamos al colegio porque los colombianos, si no vamos al colegio, pues nos En ponen en la inasistencia. Entonces, yo lunes llego al colegio y todo el mundo me miraba como, a ella fue a la que se le quemó la casa, porque ya se había corrido la voz, porque había escrito en el grupo del colegio, porque, bueno, y es cuando empieza toda esta bola hermosa a darme apoyo, a hacerme sentir valiente, a decir, yo puedo, pero cuando pasa lo del COVID, ya el colegio cierra, ya no tengo esa tribu, esas amigas, entonces digo, ¿qué hago? O sea, no, yo ya entré en pánico. Claro, porque aquí quiero hacer como un slash y es que lo que contaba, ella viene a vivir una experiencia cuando uno viene acá, que es que paga su colegio, pero uno no solamente quiere venir a estudiar inglés, uno parte de venirse a estudiar a Australia es querer venir acá a vivir la experiencia de conocer gente diferente de todo el mundo, irse a un campus a poder estudiar, ¿sabes? Como la experiencia de conocer personas, vivir con tus compañeritos, salir a hacer cosas. Llega pandemia y pues para ella, tras de que pasa lo que pasa, se cierra absolutamente todo. Nosotros sí vivimos en una burbuja aquí en Australia, pero eso no quitó que los colegios no cerraran, que los restaurantes no cerraran, entonces por ende en tu caso, haciendo como un resumen, se quema el dinero, $7,000 quemados. A eso iban los billetes en plástico, el calor y todo se Se achicharraron y no tenías tú cómo contar para decirle al banco necesito la garantía de esto. No me muero. No, todo se quemó, no sirvió nada. Y entonces, Tarjetas de crédito quemadas, todo. todo. Claro, entonces se pierde la experiencia de poder ir al campus a estudiar, ya les tocaba estudiar online, pues para eso me quedo en Colombia porque no va a pagar todo lo que hay que pagar acá. Sí. Y tras de todo eso sin dinero, pues tenías que
hacer plata para lo que habías perdido. Sí. Pues no se podía porque no había cómo conseguir trabajo en esa época de nada. Nada. A mí Colombia me ayudó mucho porque yo trabajaba en RCN, mis amigas de RCN, mi papá, la familia, el esposo de mi madre también hace todo por guardarme el secreto, pero también irme apoyando por el ladito. O sea, yo creo que el apoyo más grande que él me hizo fue cubrir A tu emocionalmente a mamá. mi mamá. Porque cuando pasa el COVID, empezamos a hacer un ruido mediático. Yo Ujú. hablé con Julio Sánchez Cristo, o sea, muchos amigos me ayudaron a poder llegar a él para poder pedir un vuelo humanitario. Cuando pasa eso, mi mamá me dice, Nata, te acabo de escuchar en radio hablando de un incendio. Y yo, mami, todo es amarillismo. Todo lo que estoy diciendo es Es mentira para mentira. que se vea. Y ni por decir que la inteligencia artificial, porque no había en ese momento. Mami, esa no soy yo. Eso no pasó. Pero Ay. yo le digo a ella, no, es puro amarillismo porque es para mostrar que aquí se necesita ese vuelo humanitario. Ya cuando yo me regreso, Andrea, porque yo me regreso, yo logro irme en el vuelo humanitario, que Dios me ayudó muchísimo. Lo que me devolvió al colegio por el incendio y el COVID, 10 o sea, 10 pesos que valía el vuelo humanitario, porque lo cobraban, esos 10 pesos fueron los que me devolvió el colegio. O sea, O yo, sea, tomas la decisión de irte. sí, Ya, en vista de todo esto, no, ¿cuándo pues pasa eso? Eso fue eso, chuchuchun, 17 de mayo. el 17 de mayo, decides, me voy. No, el 17 de mayo ya es el vuelo. Entonces, todo lo que pasa marzo, abril y para el vuelo Que era hacen el boom gestionar el mediático vuelo. de que necesitamos ayuda, estás acá, el vuelo humanitario, tú gestionas todo eso. No, un grupo hermoso, se Mm. llamaba Colombianos Atrapados en Australia, Ah, liderado ok. desde Melbourne, y todo el mundo hacía lo suyo. Pero como yo tenía la facilidad de poderlo hacer ruido mediático, fue que terminé hablando con Julio Sánchez Cristo Ujú. porque incendio más pandemia era la historia para Ya. acelerarle el tema. Ujú. Mi madre me escucha, pero estamos en el proceso de mándenos un avión a Australia. Ya. Habían mujeres embarazadas, papás en vacaciones, seguros vencidos, personas que ya se tenían que devolver. Gestionamos el vuelo y Natalie llega a Colombia. Te vas para Me Colombia voy ahí. para Colombia, André. O sea, ahí todo la valentía que me dio el incendio, yo puedo, yo no sé qué, el COVID. O sea, yo decía, no, ya, esto ya no lo voy a lograr. Lo que pasa es que ya llega un punto, que era lo que yo mencionaba en los podcasts con mi experiencia también, llega un punto en el que a mí las palabras de mi papá eran como, o sea, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué más tienes que hacer? ¿Qué, estás nadando contra la corriente? ¿Estás como el salmón? ¿Te vas a quitar la vida ya? O sea, se te va a acabar la vida, lo que mi papá me decía, intentando quedarte acá. En el contexto era, no es que hubiese falta de valentía, ni falta de fortaleza, ni mucho menos resiliencia, sino era decir, es que el agua ya no la tengo acá, es que el agua ya me llegó acá, ya, o sea, hay Mm. momentos en la vida en las que uno humanamente y responsablemente tiene que aceptar, yo no le llamaría derrota, aceptar lo que está pasando. Y más allá de eso no hay nada, o sea, ya sin trabajo, ya con mi casa quemada, ya sin dinero y con COVID encima, ¿yo qué estoy haciendo acá? No, yo solo te digo, si las personas que lo vivieron en su casa tenían miedo a lo incierto, ahora yo no estaba en mi casa, me ha pasado lo del incendio, mi mamá no sabía el total, la realidad de lo que estaba sucediendo, ahora yo dije, no, ya, Qué ya estuvo angustia. bien, ya necesito recargarme. Yo creo que maduramente tomaste la decisión, o Sí, sea, de verdad. maduramente pensando en ti, en absolutamente todo, aún sabiendo que, pues qué dolor, o sea, lo que yo decía, no es simplemente que lleva haber pagado el colegio completo. No, o sea, es simplemente decir, me voy. ¿Y tú qué pasa con el colegio? Porque ya habiéndolo pagado completo, El colegio, yo les paso una carta, de hecho la señorita acá presente con todas sus habilidades, ¿no te acuerdas? gramaticales. Gramaticales en inglés. Armamos una carta muy bien montada con todo para que posiblemente me devolvieran lo que había pagado. Recordemos que había disfrutado 4 meses de colegio, de 12 meses que había pagado. Entonces, Y pero, disfrutado, porque pues, exacto. Y entonces el colegio muy amable, patrocinado, me devuelve mi dinero. O sea, los 11 pesos que pagué, los 11 pesos me devolvieron. O sea, ellos hicieron el débito de los meses que sí tomé las clases y me devolvieron el resto. Que ese resto fue exactamente lo que yo necesitaba para tu para mi vuelo. vuelo. Entonces yo dije,
Dios, o sea, Sí, no más te no me creo. puedes hablar, me tengo que volver a mi casa. Y así fue. Ese vuelo humanitario que las personas creen que es humanitario y que el gobierno lo paga, no, lo teníamos que costear cada una de las personas que nos hubiéramos ahí. Y me devuelvo a Colombia. Llego a Colombia, llego a ver a las personas con miedo, con los tapabocas, porque esos tapabocas no se vivieron aquí en No, Australia. En cambio, en muy Colombia poquito. se sentía el terror en las miradas, el salir a comprar algo, tocaba hacer un pico y placa para salir, a veces salían hombres, a veces salían solo mujeres, o sea, viví el COVID como como tuve que vivirlo. Cuando abrazo a mi mamá, porque me tocó tener una pandemia ya, mi mamá me ve con otra maleta, helado, y me dice, el incendio fue real. Ay, Y en ese no. momento yo me abrazo con ella y en ese momento le digo, mamá, sí. O sea, en llantos, le entregó su carta, le digo, me reconcilié con Dios, o sea, hiciste lo que tenías que hacer y Dios hizo lo suyo. Em, la volví a abrazar, porque necesitaba volverla a abrazar. Ay, perdón, pero es que ver estas imágenes y todo lo ponen a uno todo sensible. Pero, pero cuando eso pasa, bueno, yo vuelvo a Colombia, vuelvo a comer arepa. Ay, no Ella habíamos sí. hablado de la comida, Dios mío. Ella quería hablar de su comida, Yo sí, sí. yo amo la comida colombiana, no puedo ser más colombiana. Yo tenía unas preguntas que las que estoy revisando acá, De, porque para mí era muy importante estructurar, obviamente, la entrevista con Nati, especialmente porque estábamos tocando un tema que no solamente, vuelvo y lo repito, que era lo del incendio y esto, sino era tocar muchas fibras, porque para mí lo que pasó con ella y con muchas historias que habrán, la verdad, conmueve muchísimo. Y algo que yo te quería preguntar, que de hecho yo creo que ya lo dijiste, pero lo acabaste de mencionar con tu mamá, era el haber tenido como esa guerra con Dios. Y nos pasa absolutamente a todos. Pero la había puesto acá y me lanzaste fue, ¿qué fue eso que te hizo volver a creer? Y lo dijiste, ¿no? Como el tema de la carta, el tema de volver a ver a tu mamá, o sea, ¿qué te hizo volver a creer, digamos, en esa parte como que espiritualmente hablando, con esa conexión a Dios? Digamos que ya viendo en perspectiva todo lo que había pasado anteriormente, o sea, estando en Colombia, tú llegas y uno, pues, ¿quién te sostiene? Obviamente tu familia, que es lo que realmente uno lo sostiene siempre, pero que te hace volver a creer en eso que sí, a pesar de todo lo que estaba pasando, o sea, porque es que es mucho más fácil, yo creo, que llegar a ese punto de decir, es que es más, dejo de creer por todo lo que me acaba de pasar y tras de que yo venía con ilusiones y todo se me quema la casa y esto y lo otro y como que muchas cosas, pero aún así tú llegas a Colombia y es como el efecto contrario, vuelvo a creer en él. qué impresión, Andrés, es una pregunta importante. No tenía opción. O sea, es que cuando tú ya estás en el fondo, lo único que tú tienes es coger la fuerza para salir del fondo. Y, no, tranquila. Y, ella está. Se me como parece que se me No ve una hable. piel. Em, André, hay personas que encuentran la valentía en diferentes cosas, ¿cierto? Yo acá no me quiero enfocar en un tema religioso porque cada persona tiene una forma independiente de conectar. Pero en ese momento, esa carta para mí fue muy importante porque me di cuenta de que había perdido cosas materiales, pero le había dado un sentido a todo, desde mi vida en adelante, porque tú no eres la carrera que estudiaste, tú no eres el rol que eres como mujer, mamá o profesional, o sí, tú eres lo que tú tienes adentro. Entonces, cuando yo decido creer, es porque realmente sentí que estaba parada entre las cenizas, güey. O sea, cuando pasa eso, tú dices, ni marcas, ni celulares, ni No hay nada, o sea, nada. nada de eso. Entonces, es solo lo que tú tienes aquí y acá. El resto se va ajustando. Por eso cuando el colegio me da el dinero y es justo mi etiqueta, yo digo, ya, son esas cosas que tú nombras mucho, son señales, señales y todo va conectando. Ahora, te voy a decir una cosa, yo estoy en Colombia y estoy reunida de mi gente, vuelvo a abrazar a mi mamá, pero sentía en cada pálpito Australia. Yo Sí. decía, pero ¿por qué carajos me gusta tanto No, que Australia? ahí venía mi pregunta, porque bueno, sí, vuelves a Colombia, todo el amor, la comida, etcétera, que es lo que uno realmente, pero queda esa sensación
que lo hablamos muchas veces hace 5 años o 4, cuando me decía Sandra, yo me quedé con esa sensación, o sea, yo fui 4 meses a un plan de un año y no pude vivir ni esto, ni esto, ni eso, o sea, te quedó ese sinsabor de saber qué era. Mira, André, yo creo que el incendio quemó muchas cosas. El llegar a Colombia me enfrentó a sanar lo que tenía que sanar con personas, con cerrar ciclos. Yo creo que esto lo hemos escuchado en muchos momentos. Cerrar el ciclo de verdad, sanar y organizar muchas cosas que uno deja desordenado, pero más que todo realmente coger la maleta correcta, coger realmente lo que necesito para retomar mi sueño. Y eso fue lo que pasó. Pandemia, todo. Australia cerró por más de 2 años. O sea, si tú querías volver a Australia, chao, bebé, todavía no se puede. Mm. Entonces era realmente no en mis tiempos, sino en los tiempos del universo y Dios entero. Te voy a hacer una pregunta y es, ¿por qué crees que te pasó esto? Yo te lo voy a decir chiquitamente, que la gente ya estará cansada de mi historia, pero cuando me pasó lo de la visa, cuando pasó todo ese boom, que es lo que los dos podcasts pasados, yo entendí hoy por hoy, después de mucho tiempo, 5 años, yo ya puedo dar la respuesta de por qué a mí me pasó eso. ¿Por qué crees tú que a ti te pasó eso aquí en Australia? ¿Y por qué crees tú que tú deberías volver a Colombia? No sé si hay respuesta o no, pero si la hay, sería muy cool. Lo vamos a hacer en el siguiente podcast. ¿Qué? No, ¿por qué? No hagas fotos. Mentiras. Uf, André, uno nunca está preparado para ese tipo de cosas. Hay libros que dicen por qué le pasan cosas a las personas buenas, porque chun chun chun. André, yo, como muchas personas, no sabemos cerrar los ciclos, Ok. ¿sí? Y como que uno dice, ay, ya listo, ya me sacudí, continuemos. Pero en el afán de continuar y continuar es más ruido, y yo puedo estar exhausta, pero me ocupo más para no darle poder a esos pensamientos y demás, ¿sí? He pasado por terapias, he pasado por coaching, he pasado por muchas cosas que me han ido edificando, pero ninguna terapia me hubiera llevado al nivel de un incendio para realmente sentir que necesitaba cerrar algo muy importante en mi vida y para inspirar a muchas personas. ¿Sabes por qué, André? Porque cuando pasó todo eso, realmente empecé a entender que yo no era una profesión, una maestría o cosas académicas, sino que tenía un propósito. Y mi propósito era creer en mí. Y cuando yo creo en mí, empiezo a estructurar cosas desde mí. Y ahora, cuando yo hago mis emprendimientos o mis cosas, las hago desde aquí hacia afuera, ¿sí? Obviamente, uno siempre va a pensar, ay, qué retribución económica, qué rate me va a dar, chun, chun, chun. Pero ahora, cada vez que yo pienso en ofrecer un servicio, un producto o algo, sale desde mi historia, porque es que mi Ujú. historia no es tu historia, no es la historia de allá, no es la historia de acá, mi historia es mía. Y si yo puedo iluminar con eso, por mí está bien servida. Yo creo que, y no será la única aprendizaje que tenga, pero seguro fue uno de los más fuertes Mm, de mi vida. claro. Sí, no, total, total, total. Y bueno, ya estando en Colombia, ya hablamos de que obviamente para ella era como me quedé sin ese sinsabor, no sé qué, me hace falta vivir, pasó tiempo, obviamente pasó el COVID, no 12. se podía venir, seguíamos hablando, teníamos muchos proyectos porque yo en ese lapso también creé la marca, entonces yo empecé a hacer unos workshops. Nati, obviamente no lo hemos mencionado, pero es una artista íntegra, tiene su Mm. marca que se llamaba antes A A Puro puro Pulso pulso. y ahora se llama Heart. Art with heart. Art with Her, with Her. Porque es la manera en la que tú te sientes vivo. A puro pulso es cada pulsación que tienes, te indica que estás estando vivo. Pulso, pulso, tú dices estoy vivo. Y lo quería, sin perder su esencia, traerlo acá y es todo lo que pasa en tu corazón, todas las emociones que hay desde tu corazón y cada pulsación viene desde el corazón. Tienes el corazón. Entonces ya en pandemia me certifiqué como arte terapeuta, ya no fue solo un tema de que fuera bonito, sino que tuviera un propósito. Entonces ya es darle como más forma para yo brillar siendo eso y ayudando a las personas a brillar también. Mira que creo que, porque A Puro Pulso existe hace cuánto tiempo. 10 años el Hace 10 próximo años. año, Está Dios de mío. aniversario, una década, el otro año. El otro año. Y a la pregunta que te hacía ahorita, ¿por qué crees que te volviste para Colombia o si la has dado pronto has encontrado la pronto la respuesta?
o sea, ahorita puedo pensar que de pronto también eso, o sea, darle Cerrar, estructura a tu marca, cerrar sí. ese ciclo y Mm. crear algo completamente que no se desvincula una marca de la otra, pero tiene mucho, o sea, el propósito que tiene ahorita Art by Heart siento que va muy linkeado a todo lo que te pasó también y todo lo que tuviste que Claro, vivir en le Colombia dio y, las pulsaciones que tenían que ser. exacto, Hoy en sí. día de verdad saludo a mi ex y le mando mucho amor porque esa situación me volvió más fuerte y espero que a él también lo haya vuelto más fuerte, Seguro seguramente. sí. Pero estas situaciones pasan porque deben pasar, pero uno debe aprender. Ahora estoy en Australia, estoy Ah, aquí en Australia porque escuché mi corazón, André, porque estando en Colombia sentía que me faltaba algo y me faltaba volver. Y hice todo para volver a estar, esperé el tiempo que se tenían que esperar, me vi trabajando en lo que estaba trabajando y dije, listo, esto ya cumplió su ciclo, las personas que han estado a mi lado también, algunas las despedí de mi vida, otras les doy la bienvenida y siento que ya libre de equipajes, libre de cosas, Australia te permite ver una versión genuina Mm. tuya. Y Y obviamente, nueva, o y, sea, sí, diferente, o sea, sí. y nuevamente hasta hoy volví a ver las fotos, los videos y yo te decía, estoy muy emocional. Hablaré de mi historia las veces que sean necesarias porque es mi historia y cada personita tiene su historia y su crucecita cargando, pero lo más bonito de esto, André, es poder abrazarla y decir, ya, listo, esto me tiene acá, me impulsó, fue mi fondo y me impulsó. Entonces, pues bueno. Super Nati. Por último, ¿qué le dirías a las personas que, hablando de este incendio, de todo lo que pasó a nivel material, emocional, qué le dirías a una persona que está en este momento en Australia? Porque ya las dos sabiendo cómo es, o sea, cómo es vivir acá. Yo dije al inicio del podcast, en la introducción, no es un tema de romantizar el venirnos acá, porque si bien es una experiencia gigante, un privilegio el poder vivir acá en muchos contextos, también lo que hablamos, Australia para mí sí también es un maestro increíble de vida por lo que tú dices. Aquí él como que te coge desde cero, o sea, decir, si tú en Colombia eras esto, aquí no eres nadie, tú acá no eres nadie. O sea, o eres mucho o muchas cosas, o que simplemente no eres nadie y empiezas desde cero. ¿Qué le dirías a una persona que está acá viviendo de pronto no un incendio a nivel físico, pero sí un incendio de pronto interno? Claro. André, yo le hablo a tres tipos de personas hoy. La persona que está aquí, siempre vamos a tener un incendio, siempre vamos a tender a apagar algo. La renovación de la visa, la renovación del seguro, el cambio de trabajo, el ego que nos patea tanto y nos da tantas cosas y tú dices, ay, pero es que esto yo no lo hacía, nunca lo tuve que hacer en mi país. Ok, es una decisión que tomaste al estar aquí. Yo materné estando aquí. O sea, yo soy mamá, mi embarazo estuvo acá, siguiente podcast. Y eso no es fácil estando lejos de nuestros países. Entonces, cada personita se genera sus propios objetivos hacia dónde. No pierdas el foco porque el poder siempre está en uno, siempre Ujú. está en ti. Las personas que estamos aquí, ya, démosle el poder a lo que estamos viviendo hoy, aquí y ahora. A las personas que están por venir, pues acá hay una agencia, acá hay una gente, te puedo asesorar. Andrea realmente fue mi asesora en todo aspecto, la llamaba 24/7. Andrea, ¿cómo es el clima? Andrea, ¿qué empaco? Andrea, ¿qué se come? Todo, todo, tuve la paciencia para darme las herramientas y sentirme segura de dar el salto. Entonces, a la persona que esté en Colombia o que esté en su país, André, saber que lo que estás empacando en esa maleta no es lo que te define, porque puede, esperemos que no haya un incendio, pero lo que realmente debes empacar es lo que hay acá, el verdadero motivo y propósito de tu viaje. Ujú. Esos son los dos tipos de personas a las que quiero llegar con este mensaje. Lo mío fue un incendio físico, muchos vivimos incendios espirituales, incendios interiores. Los hombres les queda muy difícil expresar, pero siempre va a haber una comunidad a tu alrededor que te va a poder dar una mano. Y nosotras las mujeres también somos unidas, también somos una magia increíble. Entonces, eso que yo decía con tanto ego, no le voy a hablar a un latino porque es que me pegué el viaje hasta allá. Realmente somos entre nosotros o los que nos damos duro
porque pasa, o los que nos damos una mano para crecer juntos. Y es por eso que yo también agradezco mucho este espacio, André, porque que vengan muchas personas a abrir su corazón y a brillar, porque tú también nos estás dando un impulso muy importante. Definitivamente, muchas, muchas, muchas gracias. Y desde el corazón yo también les agradezco que hayan llegado hasta acá y que hayan escuchado toda mi historia. Gracias, Nati. Gracias una vez más por abrir tu corazón y contarle, no solamente a mí que ya lo viví hace obviamente 5 años y supe toda la historia, no había visto nunca las fotos. Súper impactante y de verdad decirte que te admiro demasiado, no solamente por lo que pasó esa vez, sino por todo el proyecto, o sea, todo lo que ha pasado en esos 5 años, por haber sido mamá acá, por lo que sigues haciendo, por emprender aquí en Australia, de verdad que full mi admiración. Gracias por a ti por regalarme este espacio también. Y te voy a dar un abracito.